Seguimos esta importante conversación con el licenciado Onofre. Dejábamos en el aire, licenciado, la pregunta con relación a la afirmación desde el Estado de la preservación de los medios acuíferos. ¿Cuáles son las instituciones y cuáles son las acciones que se hacen con mira a alcanzar el objetivo de preservación y de lograr quizás rescatar los medios, los ríos, las costas y ese tipo de... Bueno, se ha creado como parte de esta declaratoria del cuatrienio del agua, se ha creado mediante decreto lo que es la mesa del agua. Okay. Se trata digamos, de un mecanismo interinstitucional. Es decir, que ahí convergen varias instituciones. Muy amplio, sí. Lo coordina el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Está ahí al frente ejecutivamente porque es el ministro de Economía quien preside, pero está el viceministro José Alarcón, que es un gran experto, fue viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y es un profesor universitario de larga data que conoce muy bien la materia y que están haciendo grandes esfuerzos unificando los diferentes actores en esto. Entonces, esto es fundamental, que cada actor asuma su papel, su rol, pero fundamentalmente también es muy importante que en el país cada vez hay una conciencia mayor y desde las propias instancias del Estado, o sea, porque esto amerita realmente una priorización. Y las prioridades, en realidad, uno de los elementos que fundamental para tú medir si algo es prioritario o no, es lo que se llama presupuesto. Okay. O sea, donde va el presupuesto, donde van los fondos, realmente ahí va la prioridad de los gobiernos. Entonces, este tema amerita que las entidades más concernidas, por ejemplo, del gobierno, son vitales acá, entidades como el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente, históricamente, aunque es un ministerio joven, ese ministerio incluso en gran medida lo discutimos, lo concebimos cuando dirigíamos la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, y bueno, ya fue en el 2001 que se aprobó, y es todavía una entidad joven, pero cada vez hay más demanda medioambiental y debe haber mucho más presupuesto para el medio ambiente. Y esta entidad, ¿por qué? Porque esta entidad tiene que jugar un rol de rectoría en todo lo que son las políticas públicas a favor del medio ambiente, en lo que es la política a favor de la preservación de nuestras cuencas hidrográficas. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar, que es algo que también estamos trabajando, por ejemplo, en mi caso, yo directamente estoy coordinando ejecutivamente los trabajos para la preservación de los ríos Sama e Isabela. Entonces, desde ahí estoy trabajando con una cuenca, la cuenca Osama, que es una cuenca importantísima, bueno, de tal envergadura que estamos hablando de un territorio de casi 2.800 kilómetros cuadrados, y es un territorio donde viven más de 3,5 millones de personas. ¿Cómo? Es un territorio donde hay más de 400 arroyos acuíferos que son los que alimentan el Osama. Entonces, es un trabajo muy complejo el de las cuencas. En el país esto no ha tenido la importancia que se debe tener. Se está creando y cada vez más se están formando organismos para manejar las cuencas hidrográficas, pero ese enfoque de hacer una planificación territorial por cuencas es un enfoque fundamental para poder preservar nuestras fuentes de agua, preservar los suelos y preservar el bosque. Entonces, ahí entran
otros organismos, por ejemplo el Ministerio de Agricultura, es esencial también. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos hablando de la seguridad alimentaria, todo lo que pudiera ser incluso el gran desarrollo agrícola de la República Dominicana, de convertirse real y efectivamente en el granero del Caribe, es una potencialidad que el país tiene absolutamente y que en el Caribe nadie podría disputarle si nosotros naturalmente organizamos las cosas de la manera en que debemos hacerlo y le damos la importancia que debe tener la agricultura. Y naturalmente esas instituciones, uno de los elementos fundamentales es que hay que fortalecerla institucionalmente. Entonces, un Ministerio de Agricultura, o sea, cada vez tiene que tener más capacidad para que sus direcciones regionales, provinciales y municipales funcionen de tal manera que los órganos del Ministerio de Agricultura puedan convertirse en asesores, acompañantes de los pequeños, de los medianos productores y también de los grandes productores. O sea, y eso es una capacidad que hay que desarrollarla porque se ha venido perdiendo. O sea, esa capacidad que en algunos momentos incluso tuvo el Ministerio de Agricultura, eso hay que desarrollarlo. Pero entidades como el INDRI es esencial. O sea, nosotros tenemos que tener una capacidad incluso mayor de almacenamiento de agua para hacer un aprovechamiento lo más óptimo posible, tanto del agua como para los regadíos, del agua para los usos industriales, del agua, lo más importante que es el consumo del agua como elemento vital, el agua potable. Entonces, eso requiere de políticas integrales en esa materia. Entonces, fíjate, esos organismos tienen que entrelazarse, por ejemplo, con los que manejan el agua potable. El INAPA a nivel nacional, las corporaciones que se han creado a nivel local, y en el caso del Gran Santo Domingo, esencial el papel de la CAS en toda esa materia. Entonces, si hablamos del cuatrienio del agua, entonces hay que pensar en cómo todos esos órganos tienen que actuar con coherencia, pero al mismo tiempo, reitero, hay que incrementar la inversión pública en una materia tan importante como esa y, por supuesto, acá también hay un papel que tiene que jugarlo la sociedad, las entidades organizadas, en el caso del campo, las juntas de regantes, las asociaciones campesinas, las cooperativas, y así sucesivamente. Pero la empresa, es decir, el emprendimiento privado, es esencial en todo esto. Entonces, cada vez tendrían que incorporarse más empresas que puedan asumir ese rol de... justamente en estos días conversaba con la gente de la Federación Nacional de Comerciantes y con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con, por ejemplo, el rol que tienen que jugar los mercados y el comercio en todo esto. ¿Por qué? Porque justamente para que crezca ese florecimiento agrícola, sea cada vez mayor, todo esto hay que darle vida a lo que son los mercados, no solo los mercados minoristas, sino también los mercados mayoristas, y ese mercado que nosotros tenemos a todo nuestro alrededor, de nuestro vecino haitiano, pero sobre todo de todas las islas del Caribe. Es decir, nosotros tenemos allí una potencialidad enorme. Entonces, fíjese cómo con la preservación de nuestros recursos es donde está la base de la economía nacional. Mucha gente no se quiere dar cuenta de esto, pero es esencial. La potencialidad
de la columna dorsal de la economía dominicana, que es el turismo, reside precisamente en lo que es la belleza paisajística de la República Dominicana, la apreciación que se hace de los recursos naturales del país. Entonces, no podemos matar la gallina de los ojos de oro, que son los recursos naturales. Definitivamente el tema medioambiental juega un papel fundamental en el desarrollo y en el futuro de República Dominicana. Y el tema medioambiental tiene muchas aristas. Así es. Y una de esas aristas es el manejo de los residuos sólidos, los desperdicios, o la basura, como se dice en República Dominicana. El término basura ya está descartado, ¿verdad?, en muchos países, porque la basura se ha venido a convertir en un gran negocio por los subproductos que salen de su procesamiento. ¿Cuántas toneladas de basura se produce, por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo? ¿Y qué parte de esa basura va al vertedero de Duquesa? Bueno, aquí en el Gran Santo Domingo se producen, según el estudio del Plan Maestro que hicimos ya hace 5 años, incluyendo ahí a San Cristóbal, Nigua y Jaina, de la provincia de San Cristóbal, hay una producción de unas 4.200 toneladas diarias. De basura. De basura. Eso es una cifra que ya es superior al día de hoy. Entonces, la mayor parte de esa basura va a Duquesa, alrededor de un 70% de la misma. Pero hay acá en el Gran Santo Domingo, hay unos 9 vertederos más. 9 vertederos en diferentes sitios. O sea, cuando tú incluyes ahí a Boca Chica, Guerra, en San Luis, en Jaina, en Nigua, en San Cristóbal, o sea, son muchos puntos de vertederos, y nosotros entonces en el Plan Maestro hicimos una recomendación, y es que justamente apuntemos a tener un solo destino final. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos, se calculan que entre 360, 388 vertederos a cielo abierto en la República Dominicana. Y nosotros, una de las cosas que no hemos tomado en cuenta es algo muy simple, y es que todo lugar de depósito de residuos sólidos es un lugar que te crea, al final de cuentas, un pasivo ambiental. Te contamina. Decir, te contamina. Te contamina el ambiente y te contamina las aguas subterráneas. El subsuelo, claro que sí. Entonces, y se contaminan los suelos. Entonces, hay que evitar tener esa gran dispersión, aparte de los problemas de salud pública que esto causa, con unos efectos extraordinarios. Bueno, yo tengo un amigo que fue a hacer un reportaje en un vertedero y vino con una pulmonía terrible. Tuvo 7 días en intensivo porque se le alojó un virus en los pulmones. La cantidad de enfermedades respiratorias, pero otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la leptospirosis, es una enfermedad muy agresiva, con una alta tasa de mortalidad, y la fuente esencial son la acumulación de residuos sólidos, porque allí proliferan las ratas y es mediante la orina de las ratas que se transmite la leptospirosis. Entonces, la leptospira, ahí es que abunda, pero eso también te promueve el dengue, la chikungunya, ahora el Zika virus. Entonces, pero como los desechos sólidos también son una fuente de contaminación de las aguas, entonces también muchas de las enfermedades gastrointestinales están asociadas
a la misma. Entonces quiere decir que el impacto que tienen los desechos sólidos en la salud pública es sumamente alto y por tanto eso eleva mucho el gasto en atención médica. El gasto en atención médica, la inversión en atención médica normalmente, o sea, es muy costosa. Los equipos médicos, medicamentos, personal, el internamiento. Y la falta de fuerza de trabajo, porque entonces, cuando se enferman esas personas dejan de producir como también. se afecta, claro, sí, se afecta la productividad de una manera muy importante. Por eso es que el tema de los residuos sólidos tiene que ser un tema también, es un tema prioritario porque afecta enormemente, en el caso nuestro, nuestra industria del turismo. Uno de los elementos que más la afecta es todo lo que genera el tema de los residuos sólidos, porque tanto el ambiente que se crea como lo que sucede en la realidad afecta mucho, y sobre todo los extranjeros tienen bastante queja con relación a ese tema. Bien, señores, vamos a continuar con Foro 45, pero antes una pausa comercial y luego venimos con el tema de los desechos sólidos y su manejo, que es de vital importancia para nuestro país. Adelante.